Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos una invitada desde Riverside, California. Ella es Carolina Quintos, una amiga de ya hace tiempo. Tiene 26 años, es dentista y ahorita está haciendo una maestría en Healthcare Management. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, Cris, muy bien, gracias a Dios. Agradecida por la invitación, de verdad un poco emocionada. Tenía rato que no participaba en alguna cosa, podcast. Creo que la pandemia, todo el tiempo estuvimos en las redes sociales, que después de pandemia me desaparecí un poco, pero estoy muy agradecida por la invitación. No, fue un gusto poderte invitar y también un gusto que nos aceptaras. Yo sé que traes muchos proyectos, andas ahí con cosas de la música, entonces para nosotros es un privilegio tenerte acá y como dices, ya se fue la pandemia, retomamos la vida que teníamos, ¿no? De ajetreo y muchas cosas, muchos proyectos y ya de repente abandonamos un poco lo que es Zoom y las redes sociales, ¿no? Para eso de las entrevistas y para los comentarios, pero qué bueno tenerte aquí, así que pues el micrófono es todo tuyo, cuéntanos qué es lo que quieres compartirnos. Bueno, cuando me contactaste me puse a pensar como qué podría contar, porque creo que toda mi vida es una diosidencia, tal cual. Me encanta esa palabra y la he usado varias veces, porque muchas de las experiencias que he tenido como que han salido totalmente fuera de mi lógica y sobre todo cosas que estoy viviendo ahorita como que jamás los hubiera imaginado, ni siquiera estaban en mis planes, pero Dios fue como marcando el camino por donde Él me quería llevar. Todo comienza desde que estaba en la universidad. Yo siempre, como soy dentista, siempre soñé con hacer una especialidad y siempre tuve desde muy chiquita el deseo de irme fuera de México, al país que fuera. Quería salir a estudiar fuera del país y en mi mente siempre estuvo la idea de irme a Argentina. Entonces, cuando iba a acabar la universidad, estuve postulando a Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, para ir a hacerme allá una maestría en diseño de sonrisa digital, se llama. Y es una de las maestrías más innovadoras, de especialidades más innovadoras en odontología. Y estuve aplicando por 3 años para poderme ir a Argentina a estudiar, porque aparte, obviamente, desafortunadamente, la economía en Argentina ahorita no está muy bien para los argentinos, pero para los extranjeros nos conviene demasiado ir ahí a estudiar porque es muy barato. Entonces, por 3 años estuve intentando, enviaba los papeles, intentaba llamar por teléfono, me decían que no podía porque mi título universitario todavía no salía. Justo en ese año hubo cambio de gobierno en México, entonces los títulos universitarios se tardaban todavía más en llegar. Y cuando por fin tuve el título universitario para poder irme a Argentina a hacer la especialidad, llega la pandemia. Yo me acuerdo que incluso había tenido una entrevista en una universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, para dar clases allá, trabajar. Pero llegó la pandemia y se arruinaron todos los planes y yo me acuerdo que estaba muy enojada con Dios porque le decía, Señor, yo no te pido nada malo, solo te pido irme a hacer una especialidad fuera del país. Siento que no estoy faltándote a nada, siento que no estoy haciendo nada equivocado, pero todas las puertas me las está cerrando y cuando por fin creía que había una lucecita en el túnel, se cerraron todas las puertas. En la pandemia, yo ya llevaba unos años trabajando en la iglesia con grupos pequeños porque a mí me encanta, amo los grupos pequeños y llevaba varios años trabajando con ellos ya. Y ahí Dios me habla y empieza toda esta espina y tenía el plan de estudiar teología. Todo sucedió súper rápido porque para junio yo empiezo con todo esto de orar para ver si era la voluntad de Dios, de moverme ya que era Estados Unidos y decía, bueno, si Argentina no se pudo, que era, entre comillas, mucho más fácil para un mexicano ir allá. ¿Cómo me voy a ir a Estados Unidos, más en plena pandemia, donde no hay citas ni para las visas? Pero me puse a orar y en un mes Dios abrió todas las puertas. Cosas tan complicadas como primero conseguir un sponsor, que es como una persona que diga que te va a pagar la escuela en Estados Unidos porque te piden tener al menos un año
en una cuenta de banco de todo el dinero que vas a gastar en Estados Unidos. Y gracias a Dios, justo mis papás recibieron un proyecto. El dinero en sí no era como de ellos, pero podía usar como, digamos, de aval, y todo se fue acomodando. Llegó eso, a la semana me dan la cita, cosa que era imposible en pleno 2021 porque habían citas hasta dentro de un año. Me dan en una semana la cita para la embajada, llego, me hacen solo 3 preguntas y me dicen, te aprobamos la visa, todo bien. Y en 2 semanas estaba ya volando para acá a Estados Unidos, a Michigan, a Berrien Springs, donde está la Universidad de Andrews. Y ahí empieza todo un proceso de encontrarme directamente con Dios, porque era la primera vez que salía de casa, era la primera vez que iba a vivir por mí misma y estaba en otros procesos emocionales. Entonces fue la temporada en Andrews bastante interesante emocionalmente y sobre todo económicamente, porque yo me fui sin tener ni $1. Ni $1. 2 semanas antes, ya que estaba el vuelo comprado todo, hasta eso lo saqué como a meses sin intereses para irlo pudiendo pagar de a poco. Dios empieza a enviar el dinero con hermanos de la iglesia, mi iglesia me da una parte, otros me dan una parte, en fin, es que al final estaba viajando con $1,000 de no tener nada a Michigan. Y llego a Michigan y llega la otra parte de que no estaba enterada, que para poder empezar las clases, la primera semana de clases necesitaba pagar el 50% del semestre para poder continuar en las clases. Para esto yo había hecho el examen de inglés para entrar directo a la maestría en teología y no di los puntos, entonces tenía que entrar desde el nivel básico de inglés y eran 3 semestres de inglés. Entonces fueron 3 semestres súper interesantes, con el dinero, con el nervio de si va a haber, no va a haber, de estar trabajando, de estar intentando juntar el dinero. Y gracias a Dios también hubieron muchísimas personas que a través de las donaciones apoyaron con esto para que yo pudiera estudiar, enviando dinero, gente que ni siquiera me conocía, estando apoyando, escribiéndome, que estaban orando por mí, y eso la verdad me daba demasiado ánimo. Y estuve ahí en Michigan 3 años así. Y el estrés, la ansiedad, pero siempre fue muy interesante que Dios de una forma u otra siempre suplía el dinero. Muchas veces me quedaba con deuda y no podía empezar el otro semestre si tenía una deuda. Entonces, de la nada, el día límite, siempre me pasaba así, las 3 veces siempre me pasó así. El día límite que tenía para pagar o me sacaban de la escuela, Dios mandaba la cantidad exacta de dinero de la deuda que tenía por diferentes medios para poder liquidarla. Pero sí fue un momento de bastante ansiedad, pero también sobre todo de aprender a confiar en Dios y entender lo que dice Mateo 6, de que si Él cuida de las aves va a cuidar de mí, porque sin duda, a pesar del estrés, del dinero, de la deuda, de deber de repente $3,000, que no tenía idea de cómo lo iba a pagar, porque aparte como estudiante internacional, solo puedes trabajar dentro de la universidad, entonces no te da el dinero que ganas en la universidad para comida, renta de casa, para pagar la escuela. A pesar de todo eso, nunca me quedé sin comer. Nunca, ni un día como que sufrí de hambre, porque siempre Dios mandaba a alguien. Me encontraba algún amigo que me invitaba a comer, alguna amiga que me decía, hey, Caro, vente a la casa, ven a comer con nosotros, algún maestro. De repente llevaba comida para todos los alumnos. Gracias a Dios nunca me faltó alimento, nunca me faltaban las cosas básicas, siempre pude pagar la renta de la casa. Y a pesar de la deuda, como decía, siempre Dios en el momento indicado pagaba, como que me decía, confía en mí, descansa en mí, todo va a estar, todo ya lo tengo planeado. Y una de las palabras que Dios me dio antes de venirme a Estados Unidos, que de hecho dije, si no me hablas tú, no me voy a mover, era Dios invita, Dios paga. Y una de las seguridades que me daba que estaba en el camino correcto era que Dios estaba pagando absolutamente todo en el momento indicado, y el tiempo de espera nada más estaba siendo una forma en la que Dios estaba desarrollando mi fe y en la cual yo podía ver milagros, porque igual muchas veces yo oraba que quería ver el mar rojo abrirse, que quería ver todos esos milagros de la Biblia, pero cuando venía el tiempo en el que Dios me decía, bueno, tranquila, siéntate y espera, como que llegaba la ansiedad, me desesperaba, pero fue hermoso ver cómo Dios siempre en el último momento siempre suplía, que nunca faltó su palabra hacia mi vida y nunca ha faltado hasta el momento. Y bueno, fue un tiempo en el cual comencé a ver a Dios de una manera tan personal y tan increíble, sobre todo en mi identidad como hija, y verlo a Él como papá, como el papá que
siempre suple, que siempre está al pendiente, que te abraza cuando estás llorando, cuando te sientes solo o sola y está para ti todo el momento tomándote de la mano. Y me encantaba como cuando caminaba de la casa a la universidad, ir platicando con él, como que de verdad todo ese tiempo, que fue un tiempo bastante complicado, con emociones, depresión y ansiedad, creo que fue el tiempo en que más descubrí a Dios como papá y pude experimentarlo de una manera que jamás antes la había experimentado y volvería a pasar por lo mismo más de una vez para poder sentirlo así, escucharlo así y sobre todo ver los milagros de él en mi vida. Pero como estaba contando, el plan era entrar a teología, pero mi nivel de inglés no daba, entonces tenía que esperar 3 semestres, que era lo que duraba el curso de inglés, porque hacía el examen de inglés y aún no conseguía pasarlo, entonces igual tenía que pasar, entonces fueron 3 semestres de intentar conseguir el dinero, porque también era bastante dinero, sobre todo si hablamos de pesos mexicanos a dólares, como que se nos hace muchísimo dinero, y todo el tiempo así esperando. Y en diciembre del año pasado acabé el último semestre de inglés y yo dije, bueno, ya estoy lista para estudiar teología, ya estoy lista para todo, y de repente había otra deuda y mi papel, cuando estamos en Estados Unidos nos dan un papel para los estudiantes para poder estar legalmente en el país. La universidad te da ese papel, pero mi papel justo vencía en diciembre del año pasado y la universidad me dijo que si no pagaba la deuda que tenía, no podía renovarme el papel. Entonces, obviamente, yo no tenía ese dinero para pagar la deuda. Fue muy frustrante, fue como que estaba igual enojada con Dios porque decía, bueno, Señor, si vine acá para estudiar teología, vine acá porque tú me hiciste el llamado, ¿por qué se ha hecho tan difícil? Y muchas veces igual te reclamaba porque veía milagros en la vida de otras personas, que les llegaba de repente $30,000, una persona que les donaba de la nada, y yo le decía, ¿por qué a mí no me pasan ese tipo de cosas? ¿Por qué si yo estoy queriéndote servir, por qué a mí no me haces esos milagros, no? Y no estaba valorando los milagros diarios pequeños que Dios estaba haciendo en mi vida todos los días, como simplemente tener una comida, tener que comer a pesar de estar lejos de la casa, a pesar de yo misma estar trabajando y buscando el ingreso, ¿no? Entonces me tuve que volver a México en diciembre del año pasado, frustrada, un poco enojada con Dios, orando para ver qué iba a suceder de mí. Justo me habían ya aceptado en la maestría de teología, pero no tenía dinero, tenía que pagar la deuda y encima sabía que tenía que tener al menos el 50% del siguiente semestre para poder estudiar. Y me acuerdo que escribí un montón de personas, envié un montón de cartas, busqué un montón de opciones de beca y nadie me resolvía, nadie me decía nada. Y en ese tiempo de mucha oración y ver qué hacer con mi vida, recordé que igual una de las cosas que siempre me ha gustado y que siempre ha llamado mi atención y un sueño que tenía desde que comencé los grupos pequeños era crear centros de influencia, que son lugares estratégicos donde la gente no cristiana va a conocer sobre Jesús sin darse cuenta que está conociendo de Jesús, y va mucho a un enfoque postmoderno, que de hecho incluso queriendo estudiar la maestría en teología, yo había visto la especialidad en evangelismo y centros de influencia en el postmodernismo, porque ese siempre fue mi sueño. Y entonces, como orando y diciendo, bueno, ¿qué otras formas puedo obtener para poder lograr el centro de influencia? ¿Qué otras formas puedo aprovechar? Ya que igual tengo una carrera muy buena con la cual puedo alcanzar a otras personas, cuidar de ellas, sin dejar obviamente el llamado al pastorado, porque yo sé que hay muchas personas dentro de la iglesia que sin estudiar teología son unos pastores increíbles, ya que vemos que Efesios 4 nos habla sobre los dones espirituales y muchos tenemos el don del pastorado, otros de apóstol, de profeta, y hay muchas personas en la iglesia que a veces las sentimos más pastores que el mismo pastor de la iglesia, y es increíble eso. Pero yo decía, bueno, muéstrame cómo puedo seguir con el propósito del pastorado y cómo puedo seguir usando mi carrera y cómo puedo seguir con el sueño que siento que Dios ha puesto en mi corazón de los centros de influencia, sobre todo en ciudades donde el evangelismo es tan difícil porque hay personas que ya no creen en Dios. Hay tantas ideologías en el mundo últimamente que es tan difícil llegar a las personas, sobre todo a los jóvenes e incluso a los más chicos que yo, que son ya adolescentes, que tienen tantas ideologías en el mundo por tantas cosas que se ven. Es tan complicado que se necesitan los centros de influencia.
Entonces, diosidencias, Dios armando todo, comienzo a checar universidades aquí en otras universidades en Estados Unidos y veo en California, en la Universidad de la Sierra, en Riverside, que de hecho también tiene la especialidad de teología. Entonces aplico a 2 especialidades, aplico a las 2 maestrías. De hecho, apliqué a 3 cosas diferentes para ver cuál era la voluntad de Dios. Apliqué a las divinidades, apliqué para sacarme el certificado aquí de dentista, apliqué a la escuela de pre-dent, se dice que es como el pre-dentista, y apliqué también a la maestría en Healthcare Management, que es como administración de clínicas, hospitales. Entonces dije, bueno, estas 3 cosas se alinean bien al llamado al pastorado y a cumplir mi propósito de los centros de influencia que Dios ha puesto en mi corazón. Y gracias a Dios, en la maestría de Healthcare Management me ofrecieron incluso una beca donde no tuve que pagar casi nada el primer trimestre. Incluso interna en la universidad, yo no pagué casi nada en la universidad. Y fue muy increíble porque en el pasado pasé tantas complicaciones económicas y ver tantos milagros de Dios, tantas veces que le reclamé y cómo Él fue guiando todo para que en este momento yo estuviera acá. Obviamente no he descartado la idea de estudiar en algún momento algo relacionado con teología, porque me encanta toda la teología y obviamente por mi parte sigo estudiando y disfrutando, y obviamente siempre voy a estar sirviendo a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Y uno de mis objetivos principales con los centros de influencia es eso, poder llevar más personas al cuerpo de Cristo, a la iglesia, incluso poder trabajar dentro de hospitales adventistas cristianos para poder llevar el mensaje de Dios más lejos. Pero es increíble cómo Dios va trazando absolutamente todo, porque el deseo desde el inicio de salir del país y cómo se cerraron las puertas para ir al lugar donde yo quería y me trae a un lugar donde jamás imaginé, porque Estados Unidos jamás está en tus pensamientos, o al menos en los míos no estaba, porque es carísimo. Y obviamente como familia no teníamos la posibilidad económica como para soñar en venirme a estudiar una maestría en Estados Unidos. Y Dios ha abierto cada puerta acá económicamente, y he comprobado mucho esa frase de Dios invita, Dios paga en mi corazón, porque ahora justo en este momento puedo agradecer a Dios porque estoy tranquila económicamente. Dios está proveyendo de formas que nunca me hubiera imaginado. Todo lo que le reclamaba tal vez en el pasado de cómo bendecía a otras personas, lo estoy viendo ahora en mi vida, y he entendido también que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y que el tiempo de espera es para enseñarnos algo importante que vamos a desarrollar en el futuro. Y hoy estoy sirviendo justo en la iglesia en la que me siento feliz, una iglesia en la que sé que Dios me trajo. Estoy en un ambiente espiritual en la que me siento muy cómoda, en la que siento que estoy creciendo. También, gracias a Dios, en el área tengo más conocidos, familia. Entonces todo eso como que Dios fue acomodándolo de la visión inicial de estar en Andrews, de repente moverme a California y comprobar eso de que de verdad no hay casualidades, todos son diosidencias y todo está en el plan de Dios, y que desde que nacemos realmente Dios tiene planeado cada cosa. Y me causa todavía más intriga y emoción saber qué va a tener Dios en el futuro, porque esto recién está comenzando. Y yo sé que los sueños que ha puesto en mi corazón, los llamados que ha puesto en mi corazón, va a ir cumpliéndolos. Pero me emociona saber de qué forma va a llevarlos a cabo, porque siento que estoy en un lugar que jamás imaginé y que agradezco, y que definitivamente ha superado absolutamente todas mis expectativas. Wow, qué interesante toda la travesía que has tenido, ¿no? En los últimos años, y sobre todo para poder llegar a donde estás, en un lugar que no te imaginabas. Y como dices, siempre el plan de irte a estudiar fuera, quizá Argentina o algún país que económicamente o que su moneda fuera mucho peor que la nuestra aquí en México. Entonces, para que facilitara todo, ¿no? Buscando el camino siempre fácil, pero pues Dios dices, no, vamos por acá, aunque tú no creas que puedes hacerlo, vamos a poder, ¿no? Y Él ya estaba acomodando todo, como dices, lento pero seguro, ¿no? Y como mencionabas, algo interesante, aparte de la frase de Dios invita, Dios paga, de lo que mencionabas, ¿no? Muchas veces nos fijamos que otras personas pueden estar recibiendo más bendiciones que yo, y nos cuestionamos eso, si estamos haciendo las cosas bien, si en algún momento estamos fallando, o si nuestro deseo va más allá por lo material o por nuestros proyectos personales y que nos estemos involucrando a Dios. Pero Dios sabe qué hay en nuestro corazón y sabe cuáles son las mejores cosas para nosotros para cumplir el propósito que tenemos. Y yo siento que
lo estás cumpliendo. Como dices, todavía falta muchas cosas que vivir, muchas cosas que ver, muchas cosas que aprender y muchas cosas que compartir, ¿no? Estabas allá en una universidad donde quizá te estaban puliendo, Dios estaba probando tu fe, estaba mejorando tu paciencia y ahora te ha movido a Riverside con un propósito. No sé cuál sea, puede ser que lo estés descubriendo, pero sabemos que siempre va a ser mejor que nuestros planes, aunque nada fácil, porque pues lo fácil cualquiera lo haría, pero siempre con la ayuda de Dios todo va a ser mucho más llevadero y con un propósito que no nos imaginamos. Como dices, estás viviendo algo que jamás se hubiese pasado por la mente, y la Caro de hace, no sé, 5 o 6 años no se hubiese imaginado todo lo que hubiese ya pasado, superado, y todo lo que está viviendo, ¿no? Todas las diosidencias que está disfrutando en su día a día y la confianza que tiene ahora, como dices, en papá, ¿no? Como tú le llamas. Y ahora para ir terminando, no sé si quieras agregar algún mensaje para la gente que nos escucha o alguna última frase, algo que quieras compartir antes de despedirnos. Bueno, el confiar en Dios sobre todo, porque creo que muchas veces como humanos, al menos yo siempre fui así, de tener paso 1, paso 2, paso 3, mi mapa planeado de todo lo que iba a hacer, incluso con tiempos, ¿no? Acabar la carrera en tal año, estudiar la especialidad en tal año, incluso cuando acepto venirme a Estados Unidos, que Dios mueve todo para que me venga acá, incluso empiezo a planear, no, voy a estudiar esto, tanto tiempo voy a acabar el inglés, tanto tiempo voy a hacer la maestría, tanto tiempo puedo conseguir un trabajo, como que empiezo a poner todo lo que yo quiero hacer. Y Dios de repente me dice, no, si estás aquí es porque yo te traje aquí y yo tengo los planes, y tal vez sí el objetivo final siempre va a ser el mismo, el llamado que te hice, pero no va a ser en los pasos que tú quieres y en los tiempos que tú quieres. Creo que eso es lo más importante de compartir, que si vemos que Dios está cambiando algo en nuestros planes, no nos desesperemos, que sé que es muy difícil, pero confiemos de que siempre va a superar todas las expectativas, y que si tenemos que esperar es porque Él atrás está haciendo todos los milagros y va a abrir el mar rojo ante nosotros, pero necesitamos ese tiempo, como decías tú, de pulirnos y esperar. Y lo mismo que decía hace rato, confiar en que Dios invita, Dios paga, y si Él nos está llevando a un lugar, aunque no entendamos por qué, aunque no entendamos los tiempos, Él siempre va a suplir absolutamente cada una de las necesidades que tenemos, y si nos está llevando es porque va a invitar la comida, la casa, la ropa, y yo quiero creer que hasta los caprichos que podamos tener, como lo hace un papá, que si a mí de repente de chiquita se me antojaba un helado, mi papá me invitaba y me compraba el helado, y yo siento que Dios es papá de esa forma también, que incluso aunque estemos limitados de dinero en otro lugar, en otra posición, Él es capaz de darnos esos gustos chiquititos que tal vez se nos antojan. Entonces Él siempre va a invitar si estamos haciendo su voluntad y si estamos siguiendo el camino que Él tiene marcado para nosotros. Muchas gracias por esto último, me encantó cómo lo comentas, y totalmente de acuerdo, no podría estar más de acuerdo con lo que mencionas, porque sabemos que cuando pedimos y confiamos y estamos como obedeciendo sus caminos, Él nos bendice, y en muchas partes de la Biblia dice, nos bendice en abundancia, no solamente lo que queremos, sino nos da mucho más de lo que imaginamos. Eso me encanta, y pues Caro, espero que todo vaya mejorando y que cuando haya dificultades te acuerdas todo lo que has pasado, porque lo que has pasado tiene un propósito. Quizá te está perfeccionando para que en aquel momento que tengas un centro de influencia puedas acercarte a una persona que esté pasando por lo mismo, compartir tu experiencia o poder inspirar a otros simplemente con tu historia, porque es algo que te ha tocado vivir, algo en lo que has aprendido, crecido, y lo cual ha mejorado tu fe, ¿no? Entonces, quizás ha pasado todo eso para que en ese momento que tengas que ser influencia en algún lugar, en algún sitio, tú ya estés preparada para eso. Me encantó escuchar tu historia, escuchar tu reflexión, así que no queda más que despedirnos e invitar a las personas que nos escuchan que si quieren compartir en algún momento su historia, pueden mandar un correo a holadiosidencia@gmail.com o en el Instagram diosidencias.podcast. Podemos escribirnos y ver un tiempo en el que podamos coincidir y grabar lo que es la diosidencia. Pues muchas gracias, Caro, y espero que Dios siga bendiciendo esos pasos, que Dios siga poniéndote en el lugar correcto para que puedas inspirar y alcanzar más personas con ese propósito que Él tiene para ti.
Amén. Muchísimas gracias, Cris, de nuevo por la invitación y que este podcast pueda ser de mucha bendición para otras personas y que, claro que sí, motivarlos a que compartan los milagros que Dios ha hecho en su vida, que yo estoy segura que todos siempre tenemos algo que contar. Es correcto. Hasta pronto, Caro. Bye. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.